Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Leticia Sala. ¿Cómo estás, Leticia? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Hace mucha ilusión que hayas venido y has sacado tu libro Los cisnes de Macy's hace poco y Sí. Lo leí hace un mes y medio o algo así y me gustó mucho, pero antes de nada te quería preguntar ¿por qué el nombre de Los cisnes de Macy's? Que es uno de los nombres del relato, pero yo siempre cuando escucho un disco a veces digo, ¿por qué han elegido la canción número 7 para nombrar todo el disco, ¿no? Pues te quería preguntar lo mismo de tu libro. ¿Por qué Los cisnes de Macy's? Sí, pues mira, la elección de este título fue porque los cisnes de Macy's, me parecía que cisnes y Macy's englobaba dos cosas que para mí se encuentran luego en el libro. Que para mí los cisnes es un poco como pues la simbología, es el animal del poeta, como toda esta parte llamada o sí, a ser un poco más profunda, digamos, y luego Macy's, que sería para mí todo lo contrario, o supuestamente todo lo contrario, que son los grandes almacenes de Estados Unidos y más pues la cultura pop y un poco lo que asociamos a lo opuesto a cisnes. Entonces me parecía que tanto por este juego de contrastes como por pura sonoridad, como que me llamó la atención como título. Fue atrevido porque creo que no es un título de primera lectura, es un título como que no se entiende igual, ¿no? Así solo, Los cisnes de Macy's. Pero también era un poco mis ganas de explorar eso. Y también porque venía de otros dos títulos mucho más de primera lectura que me parecía romper con esto un poco también. Sí, que fuiste así bastante pionera en eso, ¿no? En atreverte a lo mejor a poner un título en inglés. Aquí justo lo hablé con Martha Sanz, que también se lo dije. Digo, hay como esa especie de miedo a poner un título Sí. en otro idioma y ella se ha atrevido en varias veces. Y tú igual con... Sí, con tus Scrolling, libros. After Sex, Sí. exacto, y In Real Life. Sí, justo. O sea, también es porque realmente esos dos títulos, pues por las temáticas que tocaba y sobre todo Scrolling After Sex, que si lo traducía perdía totalmente la gracia, pues dije, oye, mira, me voy a atrever, lo pongo en inglés, espero que no me maten en mi país, o sea, en España. Y luego estuvo todo bien Sí. y a la gente le ha gustado. Pero es verdad que para ese tercero era como, bueno, vamos a romper eso, porque tampoco quería como crear realmente una serie, sino ir explorando. Y no, pues estoy contenta, o sea, este título junto con la imagen, que también es un poco enigmática, pues Sí. el todo es una portada que, pues eso, que contiene un enigma que espero que te apetezca resolver, ¿sabes? Si lo lees y te apetece leerlo, digamos. Sí, en el relato de Los cisnes de Macy's, Sí, digamos, gira un poco en torno a la idea de un regalo, ¿no? sí, exacto. ¿Tú qué tal eres regaladora? Ay, mira, no me habían hecho esta pregunta. A ver, tengo que decir que tengo mucho complejo de muy mala regaladora. Sí, no... Es que... Sí, es que tengo una pareja, o sea, un marido, que es el mejor. O sea, es objetivamente sorprendente lo bueno que es como encontrando el regalo para ti, porque lo es conmigo, pero también lo es con otras personas. Y claro, yo siempre como que inevitablemente cuando estás al lado de una persona así, en el tema de regalos, pero bueno, o sea, pongo mucha intención y lo hago lo mejor que puedo para hacer un buen regalo cuando lo hago. Y luego me lo tomo en serio y al final pues no sale tan mal, pero es verdad que no me sale de forma tan intuitiva, ¿sabes? Ya, no sabes cuál es esa buena idea Exacto. que va a deslumbrar y Justo. que ven que ha habido detrás un trabajo ahí de investigación o de darle al Claro. coco, ¿no? Es que tiene un punto de don, ¿eh? Hacer buenos regalos. Por ¿Verdad que supuesto. sí? A mí me gusta mucho hacer regalos y creo que es de las mejores satisfacciones que hay, ¿no? En Total. realidad. Que a lo mejor a veces eres un poco de... Me estoy gastando demasiado en esto, tal vez. Y Total. lo pones ahí en una escala diciendo, a lo mejor esta persona haría eso por mí. Pero, Total, sí, pero justamente... pero luego es tremendamente satisfactorio. Hay 100%. pocas cosas mejores que acertar con un buen regalo. Sobre todo, a mí lo que pasa es que me ocurre que tengo lo contrario. Tengo el complejo de no ser muy buen recibidor de regalos. Vale.
Sí, sí. Mira, o sea, en el sentido de que no te gusta o de que no sabes cómo expresar precisamente que te ha gustado, es decir, esa incomodidad. O esa incomodidad. Vale. No sé, a ti te pasa a veces que se supone que tienes que estar feliz, mostrar Sí. felicidad en algunos instantes y basta que se espere eso de ti para que te cueste mostrarlo, no Totalmente. sé Sí, lo entiendo perfecto, pero mira, eso es muy interesante. Nunca había tenido o sea, nunca había pensado en esto, es verdad. Yo tengo que decir que me siento más cómoda en el estar agradecida, en el hacerle sentir a la otra persona que ha estado muy bien ese regalo. Actuar un poquito. Actuar un poquito, exacto. Pero lo otro sí es verdad que me pongo mucho en cuestión, en plan, ¿habrá algo mejor? Y es verdad que conforme voy creciendo, también conforme o sea, conforme me lo puedo ir permitiendo, mi calidad de regalos también mejora y entonces eso hace mucha ilusión, como tú dices, el que el otro, o sea, como sorprender al otro también, ¿no? De wow, qué fuerte que me regales eso, hace muy feliz, sí. Sí, y esos días a lo mejor en los que sabes que tienes ese regalo en tu poder Ujú. y que estás deseando que llegue para podérselo dar, es un regalo a ti mismo también, un poco en el fondo, Eso porque es lo verdad, disfrutas, sabes que está ahí Total. y lo miras y ya verás su cara cuando abra estas gafas de sol que le he Total. encontrado de no sé dónde. Total, sí. O incluso también que esto ya es de genio, es que alguien diga un día que le gusta algo, le apetece algo, tú te lo apuntes rápidamente y no sé cuánto tiempo más tarde se lo regales. Bueno, yo... Eso ya, o sea, ¿lo haces Sí, mucho? sí, Qué sí, guay. lo Es hago, que lo esto hago. es una habilidad que se tiene o no se tiene. Pero, y no lo hago porque, sino algo bueno que tengo es que, uno, buena memoria y Vale. dos, que, bueno, se me da bien escuchar. Entonces, cuando alguien Claro, me es dice verdad. algo, me quedo con la copla y me lo he apuntado o tengo facilidad para acordarme. Claro, tiene todo el sí, sí. sentido. Sí. Hay que saber regalar, Sí, efectivamente. sí. Y el otro día también estaba leyendo hablando de temas interesantes, el otro día estaba leyendo tu newsletter, Sí, que la verdad mandas un contenido muy interesante y que da que pensar además. gracias. Y había una frase que también un poco me quedé con ella y decías que un tema que te fascina es perder la mirada de los demás. Ah, sí. Y dije, quiero que Leticia cuando venga aquí me elabore un poco esto, porque qué es lo que te interesa de eso y a qué te refieres exactamente. Vale. Wow, sí. Ese tema tampoco lo he... O sea, todo lo que lo he explorado ha sido en esa frase que has mencionado. Entonces aquí voy a improvisar un poco. Pero, o sea, yo siento... A ver, claro. Yo creo que el tema de la mirada de los demás, creo que el género nos condiciona también bastante. Es decir, yo como mujer... em, no sé por qué, inevitablemente yo creo que o sea, está más presente este tema de la mirada de los demás. Entonces, conforme me voy haciendo más mayor, noto que va cambiando eso de algún modo. Y ese cambio y ese saber que cuando yo envejezca y sea una anciana, pues esa mirada pues inevitablemente cambiará y probablemente va a disminuir, me interesa. O sea, reconozco que me da un cierto miedo, porque cualquier cambio da miedo, al menos en mí, pero también me interesa muchísimo, porque creo también que probablemente sentiré una nueva libertad que no he sentido hasta ahora. O sí, como convertirte más en voyeur de las cosas, en más observadora. Y para una persona que le gusta escribir, el convertirte en una observadora casi invisible es muy poderoso. Y creo que cuando eres más joven tienes menos ese rol, o sea, ese papel de observadora invisible, ¿sabes? Y conforme te vas volviendo más mayor, lo vas perdiendo. Te entiendo, ¿no? Espera, ¿Sabes? sí, que es algo que no quieres perder, ¿no? Sí. Esa sensación de tu presencia Ujú. percibida por los demás, pero al mismo tiempo ves que como escritora también te puede ser muy interesante el poder tener ese lujo, ese privilegio, que es Sí. lo que siempre un buen escritor yo creo que ha querido, un buen periodista ha querido tener y Total, desear, el de total. ojalá colarme aquí y 100%. saber y ser testigo invisible de lo que Total. está ocurriendo, O sea, de es un las sueño. conversaciones. Es un sueño, total. Sí, incluso decir, me encantaría que me pudiesen ofrecer viajar en esta especie de lo que sea, de una gira de un músico, de un equipo de fútbol, de una campaña política,
y yo ir escribiendo sobre el asunto y no hablar casi con nadie, solo estar ahí escuchando, solo con eso. Totalmente. Y es lo que tú dices, es esa ambivalencia entre el cierto miedo a perderlo, porque también te saca de los códigos que tú estás acostumbrado y de la forma en la que tienes de relacionarte en la sociedad, pero también la increíble, las ganas enormes de saber cómo será eso. Y también saber qué va a llegar, porque es un tema de tiempo al final. O sea, el envejecimiento es inevitable. Y también me parece... Si ya como indago más en esta reflexión, pues pienso, me da un poco de pena en realidad el que se asocie el envejecimiento con volverse más invisible, ¿no? Es una pena. Sí. Pero bueno, Sí. es un poco lo que es también. Aquí vino un periodista y contó una anécdota que me pareció muy bonita de una carta que le había escrito su padre poco antes de morir, cuando ella era mayor, su padre, bastante mayor, y decía, me he dado cuenta que me he hecho viejo cuando salgo a la calle y no reconozco a nadie, ¿no? Que es un poco esa sensación de que ya nadie te mira con la sensación de que te pueda conocer de algo. Todos los negocios han cambiado, todos los vecinos han cambiado, entonces de repente estás ahí un poco con la sensación de una prórroga que alguien te ha dado. Totalmente. Es triste, Qué fuerte. Es duro. Sí, sí. Me interesa muchísimo la vejez, a mí en general, o sea, cómo debe de ser el ser viejo, básicamente. Entonces, o sea, obviamente, pues observando a ancianos se puede llegar a intuir, pero hay un punto que, pues como todo, como ser madre, o sea, son cosas que las tienes que vivir para saberlo, y creo que la vejez es uno de los grandes olvidados, en plan, no nos interesa cómo es la vida de un viejo, no... O sea, digamos, es ese tipo de cosas que están muy como en la esquina de... Sí, tiene un relato en su último libro, Marta Jiménez Serrano, ¿Sí? que se llama No todo el mundo, y que también vino aquí, y Sí. tiene un relato que me parece muy interesante, que habla precisamente de que la protagonista es una abuela, y ella decía, quiero también escribir un relato de amor sobre un poco, no de amor, sino también de la independencia de una señora mayor en cuanto a que no tenía privacidad, decía en el relato. Los nietos, todo el mundo le coge el móvil sin preguntar, pensando, es la abuela, ¿quién le va a escribir a la abuela? ¿no? Brutal. Entonces, que le Ya piden ves. la clave y Sí, no sí, sé qué. sí, Entonces, sí. es un pequeño detalle. O sea, es un que me hizo enorme pensar. detalle, totalmente. Es como volver a ser un niño, ¿no? Entonces, claro, pero no lo eres. O sea, me provoca mucha curiosidad y como... Bueno, también... Bueno, pienso mucho como en los siguientes pasos de la vida en general, y pienso, bueno, va a llegar uno difícil, pero también como si se mira con ojos de curiosidad, o sea, con curiosidad, pues intentar atravesarlo lo mejor posible. Sí. Y de ahí también tu fijación con Joan Didion. También, Es verdad, sí, es verdad. Porque... Ya cualquiera quisiera envejecer como Joan Didion, ¿no? Total. Siendo imagen de Celine, Jolín, no. longeva además. Total. Bueno. No, es absolutamente goals para mí, sería eso. ¿Has visto que vendes un piso en que Nueva lo he York? visto, Pero no lo sí. vende, no lo logran vender. Quizás porque solo debe costar como Claro. 18 millones de dólares. No, pero... o sea, cuesta, igual lo digo mal, ¿eh? Pero igual costaba 36. Es que lo miré, no como una potencial compradora, sino... No estaba en tu idealista. Exacto, no. Pero sí que de repente me puse a imaginar si cada fan ponemos €1, estoy segura que hay 36 millones de fans. Bueno, igual no, Sí. vale, igual no hay tantos. Pero, o yo qué sé, o ponemos Ir rotando 5 euros. casi. Claro, y cada uno pues, está 1 minuto o algo así. Y que cada una viva los 5 minutos en casa de John Didion una vez en la vida, sería increíble. Pero ella dice que, creo que lo leí, que fue a verlo pensando que era imposible si lo pudiera comprar. Y de repente hubo la crisis de los años 80, tremendo batacazo, y entonces el precio bajó un montón y ya Vale. pudo ella comprárselo. Pero A ver, yo creo que una de las cosas que era esta mujer era una... O sea, era muy buena con las gangas, porque también en su casa de Los Ángeles también explicaba, ahora no me acuerdo exactamente, pero también que hizo una ganga que vivía en una casa en Malibú. No, la casa de Malibú, perdona. Que luego más tarde hubo unos incendios y... Es que su vida estaba llena de como subidas y bajadas, o sea, como puros como fuegos artificiales y luego puro infierno, ¿eh? absolutamente. ¿No? Porque con la muerte, pues eso, de su marido, de su hija, o sea, son cosas gravísimas. También incluso, o sea, su marido era un Dunne, ¿no? Sí, exacto. Y su hermano era Dominic Dunne, que también es escritor, que tiene varios libros aquí publicados por Asteroide. Y
la hija también fue de repente asesinada misteriosamente. Exacto. Nadie sabe por qué. Entonces también su sobrina le pasó eso. Qué loco, es que... Y a más gente a su alrededor, efectivamente. Estaba como un poco Total. rodeada de A ver, tragedias. Total, es que ella misma en el libro de White Album, en uno de los ensayos de, bueno, de Los Ángeles y tal, o sea, en un momento dado escribe que una chica de limpieza le dijo que ella tenía una hora de muerte. Y es que es verdad, o sea, Tenía una... un aura de muerte. Ah, Y tenía esto- una hora de muerte, que me parece aún no, más, no. me parece aún más amenazante, si cabe. Totalmente, tienes una hora de muerte. Un poco también, pero no, un aura de muerte. Y de hecho esto ella lo escribió, pues si esos ensayos eran de Los Ángeles, me parece que eran en el 68, creo que se lo escribió en el 70, o sea, aún no le había sucedido nada. Y ya tenía ese aura de muerte según esa chica de limpieza. O sea que sí, ella tenía un destino trágico escrito totalmente. A lo que le ha sabido sacar mucha luminosidad, yo creo. Sí, absolutamente. Sí. También hay otro tema que comentabas en tu newsletter que también me parece interesante, que era que te hacía gracia y arranca un poco tu libro de los cisnes de Macy's así, con tu relación con las ¿cómo es? Esteticistas, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí, Ese grado de complicidad o ese grado de Sí. relación que se establece, ese vínculo, ¿no? Sí. Me parece también curioso Sí. esa Sí, reflexión. es que, a ver, no es que me haga un montón de cosas, pero pues lo típico, depilación, uñas, lo que fuera, que al final estás... pues, Mantenimiento. mantenimiento, me encanta ese término. Sí, porque no es, yo la verdad, pues entre que no me tiño el pelo, no sé, me podría hacer muchas más cosas, pestañas, tal, aún no estoy en esas, pero... Aceite de mosqueta, ¿te pones? Sí, exacto, aceite de mosqueta. Está esa en el libro. Sí. No tengo ni idea de lo que es, pero quiero saber, quiero Es profundizar en verdad. esta historia. Es verdad, sí, aceite de mosqueta muy recomendado para el embarazo, para evitar estrías. Pues no, pues con los esteticistas en general es verdad que pues son 1 hora y media a veces o 2 horas o muchísimo rato que hipotecas en eso, que estás entregada a la práctica de esa persona. Generalmente estás solo con esa persona en una habitación con una luz tenue, etcétera, que en general, en mi caso, son más mujeres, pues ya están tan acostumbradas a estar con gente que ya te hacen preguntas, ¿no? ¿A qué te dedicas? Si tienes hijos y tal. Y no sé si soy yo o qué, pero es que tenemos unas conversaciones de una profundidad, o sea, de que ellas me cuentan todo de su vida, yo también. No sé, como que se crea un momento muy bonito y de una intimidad muy verdadera que se cierra conforme sales por la puerta y ya está. Y luego nadie más hablará de eso. Y la verdad que me parece bonito porque luego algún día lo hablé con amigas y les pasa también a ellas. Igual un día no te apetece hablar, ¿vale? Pero en general, o sea, cuando acudes habitualmente en tu vida, pues algún día hablarás y tal, ¿no? Y luego que es que hay algunas muy buenas que te sacan los temas aunque tú no quieras hablar ese día. Y no, entonces ahí pues se crean como, pues eso, cápsulas de intimidad que luego se deshacen y ya está. Y no Sí, sé. un poco el equivalente, no, no creo que con esa profundidad, pero en mi caso con el peluquero, ¿sabes? Que cuando voy a cortarme el pelo mismo, salen sí. temas, entonces ves cómo va cada uno tanteando hasta dónde puede ¿Hasta llegar, dónde qué puede tema llegar? puede Total, sacar, total. qué es lo correcto. Esta persona me va a responder algo de política Claro. o no, me ciño a cosas Sí, más sí. aún básicas. Sí, Claro. No, y de hecho, hace relativamente poco fui a depilarme con la Antonia, que además, o sea, me gusta llamarla la Antonia. No, y me explicó que, bueno, que la han despedido básicamente pues porque hicieran el centro y tal, y nos abrazamos y a mí se me caían las lágrimas, que me dio hasta un poco de vergüenza de en plan, no sé si procede este momento, pero es que son muchos años. O sea, esta persona ha estado, pues eso, pues yo embarazadísima, o sea, bueno, como todos los momentos así vitales. Y sí, además es que como que me emociona un poco también porque aunque nos llenamos el número y todo, son relaciones bueno, que se dan de esa forma y que tienen esa duración y ese contexto, ¿no? Y ya está. Y entonces pues pensé, igual no la vuelvo a ver nunca más en la vida, que es como que me impactó.
Sí, como te pasaba en el colegio con una profesora que te Exacto. gustaba Exacto. y decías, ya no va a ser igual, ya no Claro, he o salido sea, de su jurisdicción. O sea, exacto, y aunque hagas siempre esos intentos que hacemos los humanos de sí, me guardo tu contacto, ya está, las cosas terminan y ya está. sí, Y eso punto. también lo decías, no te lo he leído, que lo de que las cosas terminan y Es que que estoy muy obsesionada con eso también. sí, las amistades que más o menos decías Sí, que algunas se acaban y otras nacen, ¿no? justo, como que creo que, exacto, sobre el tema de las amistades, siento que así como socialmente estamos muy acostumbrados a escuchar rupturas amorosas y no nos impacta, si yo te viniera y te contara que lo he dejado, pues como que tú tendrías un universo en tu cabeza para ayudarme en esa situación, siento que la amistad hay mucho más como una premisa de longevidad ad eternum. Sí, de contrato vitalicio que has ¿Sabes? Exacto, firmado. contrato vitalicio que no es para nada realista con los millones de giros que damos los humanos y con la complejidad que es la amistad de verdad. Y entonces yo es una cosa bueno, que me atrevo a explorarla como pura, o sea, como una pura inquietud que tengo yo misma en mi vida, no por otra cosa. Que también creo que debería estar como más, Normalizado, sí. eso, normalizado. A mí también me Sí, pasa. Es un poco lo que te decía antes sí, de eso, que a veces estás en sitios en los que deberías estar contento y no lo estás. A mí me pasa con algunas amistades que de repente tenía que ser un momento de verdadera felicidad y me veo entristecido de repente, no sé por qué. totalmente. No, no. Pero me Lo voy explicado, entristecido. lo has explicado perfecto, porque es exactamente ese sentimiento. El sentimiento de he estado con esa persona, hemos, ¿sabes? Hemos invertido nuestro tiempo para tomarnos unas cañas, para lo que fuera. ¿Por qué me voy triste a casa? O sea, ¿por qué no me voy rejuvenecida, con vitamina, ¿no? Y es verdad, en mi caso, y me encantará saber si en el tuyo, es más como por un tema de, yo lo asocio a eso como de sensibilidad, de, pues algún comentario que me ha parecido un poco que no obligatoriamente estaba bien intencionado, o a veces simplemente estar en dos momentos muy distintos y no conectar, que es una explicación más sencilla, ¿no? Pero creo también como que sí, que esto pasa y creo que hay que escuchar esa tristeza que comentas. Mm. Sí. Y tú, las veces que te has sido entristecido, ¿recuerdas, o sea, has llegado a la conclusión de qué es lo que te había entristecido o es más algo abstracto? A veces es algo más ambiental, otras Vale. veces es como tú dices, directamente un comentario pasivo-agresivo o malintencionado o Sí, que no se le ha dado quizá las buenas maneras que a mí me gustaría que hubiera sido, ¿no? Y a veces eso se me queda. Y sí que cuando lo decías me acordaba de eso, o que gente saca los mismos temas una y otra vez ya, y no puedo más de escucharlo un totalmente, millón de veces. totalmente. No puedo más. Entonces me Pero de entristece verdad, por eso, porque totalmente, si me siento totalmente. atascado Mm, o atrapado en un momento y veo que claro, no avanzo y no tiene que ver con la longevidad a veces necesariamente de sus amigos, sino claro. de esas personas. Son momentos. Es que completamente. Y yo creo que la amistad es compleja porque, porque requiere la aceptación constante de que el otro va cambiando y viceversa. Y tú obviamente, o sea, lo que quieres que te acepten en ti, tú aceptarlo del otro, eso es evidente, ¿no? Pero me refiero, a veces pasa que amistades de toda la vida o marcadas en momentos muy importantes de, pues, de infancia y adolescencia, luego les cuesta adaptarse al momento actual porque solo te reconocen en códigos que ya no existen, ¿no? Porque tú has cambiado. Mm. Y bueno, eso yo veo que cuando hay una voluntad real de continuar esa amistad, pues es pues trabajarlo como todo. Y luego hay algunas pues que simplemente tienen que morir. Y ya está. Luego ya ni me meto en amistades tóxicas, que eso ya pues las hay un montón, pero eso ya es como el extremo, ¿no? O sea, realmente alguien que por activa y por pasiva pues te hace sentir menos, bueno, o sea, cosas ya como más Más profesional serias. todo, no sé. Exacto, más de vete al psicólogo ahora mismo, exacto. Sí. Yo me refiero a algo más que no es un gran problema en la vida, pero sí que es algo que sutilmente te deja esa tristeza que mencionas, que me ha parecido muy bonita, porque es muy de un segundo, ¿no? Es algo muy
que luego tiras a dormir y el día siguiente seguirás con tu vida. No, no es como el amor romántico que se te apodera, ¿no? Pero sí que es importante también escuchar eso. Y hay un relato también en tu libro que explora un poco esto, ¿no? En el que la protagonista es amiga del colegio de una chica japonesa, creo que es, Exacto. y se mudan juntas más tarde a Sí, otra ciudad y los caminos se empiezan a bifurcar. Que exacto. ese es otro tema también que yo he notado recurrente en tu libro, Sí, a medida que lo iba leyendo, decía esos detalles que a lo mejor ese hilo invisible que ata todos los relatos, había una cosa que me parecía interesante que era el tema un poco de los caminos, ¿no? De cómo a sí, veces en la vida, cuando cumples una edad ya, los caminos empiezan a ser casi irreversibles, que ya no tienes tiempo, ni ganas, ni fuerzas para poder volver atrás si has cometido un error y retomarlo por otro lado y tener otra vida diferente. Y ya eso en tus relatos lo notaba, como las mudanzas, las decisiones importantes, las carreras, las universidades o decisión de carreras que estudias. Y de repente voy leyendo y me encuentro un relato que se llama Caminos Salvajes. Ah, Y qué dije, fuerte. mira, pues la confirmación Wow, sí, de, sí, sí. de que era un tema ahí que estaba en el ambiente, en el Wow, aire. pero me impacta porque además este que mencionas, el de Caminos Salvajes, yo, si no me equivoco, fue el último que escribí. Es decir, que cuando escribí todos los anteriores en los que tú veías esos caminos, ese aún no existía, digamos, Claro, ¿sabes? claro, claro. Sí, sí, pues me parece como un análisis que es tal cual y que yo no era consciente cuando lo escribía, en absoluto fue algo voluntario, porque ya sabes que ese tipo de cosas es más una lectura posterior, que dices, ah, mira, hay este punto en común, no es tanto algo expresamente. Y sí que es verdad que creo que es porque en los años que se ha escrito este libro, pues creo que me ha pillado en lo que comentas, en la realización, o sea, en el darse cuenta de esto, sí, como el dejar la ilusión, esa ilusión infantil de que todo es posible, de que todo puede suceder, de que si no lo haces ahora ya lo harás mañana, de que todo puede pasar y alguien que igual nos escuche dirá, pero esto es evidente, ¿no? Pero quizás yo he pecado más de mucha ilusión infantil durante mucho tiempo. Y no fue casi hasta llegar a la treintena, en realidad, que como que me di cuenta de que eso no es así, de que tú tomas un camino y ya está, y vas a por él y ya está, ¿no? Que sí, que luego puede haber cambios, evidentemente, pero bueno, o sea, como explorar eso también. Que es verdad que eso es contradictorio con el cambio que yo hice de carrera y cambios enormes que yo he hecho, ¿eh? Que ahora, por la forma en la que me estás mirando, creo que igual estás No, no, pensando no, al eso. revés. Sí, yo te Ah, digo, ¿no? vale. Que yo noto que hay una edad en la que sí que puedes alterar tus caminos Sí, y nada pasa, que en el fondo tú en esa época crees que va a ser una catástrofe, sí, perder, o el típico amigo que se cambia, que se confunde de carrera justo, y sí. parece que toda la vida va a arrastrar el haber hecho la carrera un año más tarde, cuando luego a nadie le Para importa. nada, exacto. Pero sí que hay esa capacidad de vuelvo para atrás y desando mis pasos y Sí, tomo otro camino sí, alternativo. Pero ya a partir de ciertas edades ya es inevitablemente es más difícil tomar esas decisiones y ya las relaciones personales o las situaciones ya son más irreversibles claro. y no quiere decir que no pueda haber cambios ni que lo que tengas que decidir en ese momento va para siempre, pero sí que es verdad que van teniendo más consecuencias o te vas dejando más ropa por el camino, digamos, o sea, más Sí, retales de ropa que te enganchan exacto, entonces eso exacto, sí. es un poco así. Y que tiene, bueno, un poco que ver con lo que hablábamos al principio, bueno, con lo de la vejez, etcétera, que no es que, o sea, aún me queda tiempo para ser vieja, obvio, pero sí que conforme vas creciendo, pues es que es inevitable caer más en la cuenta de eso y es que es necesario hacer asumir eso, simplemente, ¿no? Y te da una cierta, pues no sé si es madurez o lo que fuera, pero también, o sea, lo que me daba mucho miedo asumir, que era esto que estamos comentando, de hay caminos que, o sea, hay trenes que pasan y ya está, luego también te da una cierta tranquilidad, según como también, como decir, bueno, pues yo voy por aquí, voy tirando, no sé, o Sí. sea, también tiene sus ventajas. Mm. Aquí tenemos, Leticia, la tradición del Ah, cuestionario sí. Proust y para un poco indagar más en los asuntos de nuestros invitados. Si te parece, me lanzo a ello, ¿vale?
¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Wow. A ver, así improvisando. Mi idea de felicidad perfecta yo creo que sería un sentimiento, o sea, como una quietud del alma, para decirlo muy poéticamente, en la que, bueno, con quietud lo resumiría todo, pero para desarrollarlo un poco más, en la que sobre todo no exista arrepentimiento. O sea, creo que la culpa y el arrepentimiento yo creo que es lo que más energía te puede llegar a absorber y por tanto a no estar feliz. Y con curiosidad. O sea, si tuviera así como que responder brevemente, creo que diría eso. O sea, sin culpa y con curiosidad. Estaba esperando que me hicieras un Cisnes de Macy's. Quietud Ya. del alma, algo muy profundo y luego Claro, sí. y ir al Kentucky Fried Chicken. Exacto, exacto. Hubiera estado muy bien, jolín, sí, sí. A ver, sí, que si me pongo ya menos profunda y más Macy's, diría pues con todo de ropa de boat, que me encanta, bueno, yo lo digo boat o bode. Sí, las chicas estas de... A mí me lo descubrió, bueno, la había visto, pero no sabía, no estaba tan al tanto. Sí. Carla Fuentes, que vino Sí. aquí y me dijo que le habían regalado una camisa, entonces estuve investigando qué y me guay. encantan ellos. Que En es que matrimonio son fantásticos. increíbles. O sea, como que desprenden todo lo que pondría en las palabras que has mencionado. Y sí, como en un lugar, pues yo qué sé, yo soy muy del Mediterráneo, pues iría pues en Menorca, por ejemplo, que es en donde paso los veranos, no sé. Como ya poniéndome más terrenal sería algo así. La ropa de boot no sé qué tal me debería sentar a mí. Tengo que investigarlo. Yo creo Es que muy bien. No lo sé. No sé si es demasiado para mí, Leticia. Hay que saber uno... Ah, vale, te refieres a nivel estilo, vale. Sí, demasiado... No sé si... No quiero llamarlo hipster, No, pero... pero te entiendo. Bueno, encontrarías estampados, o sea, dentro de toda la oferta que tienen, encontrarías estampados quizás que no te sacaran tanto de... Pues de igual, que por lo que veo igual estás más acostumbrado a, pues, a estampados, o sea, a un solo color, ¿no? Sí, a mí el azul Claro. marino me parece una excentricidad. Es Ya. que ya, una excentricidad. Ya, pues Vogue, ojo. Yo cada vez que tomo una decisión de estas, digo, bro, ¿quién te creías que eras, Javier? David Hockney, ¿sabes? Como me compro un color un poco atrevido y ya. Digo... A ver, es que hay que aprender a conocerse en ese sentido, sobre todo para no perder dinero, ¿eh? No, Porque es verdad que cuando te crees que eres otra persona y con Vogue, o sea, o llevas Vogue, o invertimos en Vogue o no, porque si no, es verdad que Y no. que luego aparte hay cosas que quedan muy bien en Instagram Claro. o cuando se lo ves al típico chico así súper estiloso de un modelo y dices, qué maravilla. Y luego te lo compras tú, te lo pones tú y dices, no era como... En mi cabeza era espectacular, no. como lo de Pantalla Full. Total, eso forma... Mira, hablando de lo que mencionábamos de los caminos, etcétera, eso forma parte de otra también de asumir lo que no te queda bien, lo que te queda bien y lo que eres y lo que no eres. Porque yo también a veces hago cada como patillazo también en ropa de... No sé, de repente quiero tener otro estilo y es como, no eres tú, o sea, Sí, asúmete. y quieres otra personalidad diferente ya está, también. Asúmete, en lo bueno y en lo malo, ya está, Sí. es mejor eso. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, es que tengo tantos, pero a ver, el mayor. A ver, o sea, vale, sí, el mayor miedo es la muerte de la gente que amo. O sea, no es para nada mi propia muerte, es el de la gente que quiero. También es verdad que cuando pienso en mi propia muerte, a mí, para mí misma, pues no, bueno, obviamente no me apetece que acabe la feria todavía, pero no es... Que acabe ¿sabes? la feria. Sí, o sea que un poquito más aún. Que no apaguen las luces todavía. Justo. Que pongan la última. Exacto, sí. O sea, eso aún me apetece, pero pienso mucho también en el dolor de la gente que me quiere. Es decir, es todo el rato como... O sea, no es tanto la muerte en sí misma, es la consecuencia de la muerte, tanto... O sea, es la pérdida, ¿sabes? Eso es como el mayor miedo. Sería ese. Sí. ¿Y un rasgo que no soportes en ti misma? Oh, a ver. Espera, que quiero decir uno... A ver, es que había un rasgo, pero cada vez está menos, que diría que es la inseguridad. Entonces, claro, la inseguridad es como un monstruito que se puede meter en todos los cajones de tu armario, ¿sabes? Entonces, pues cada vez está mejor, pero a veces aparece. Entonces, pues por ejemplo, lo que me llama la atención es, pues por ejemplo, yo he sido madre hace 2 años
Y al convertirme en madre se me fueron muchas inseguridades de otro tipo. Al ser madre considero, por un lado, que he tomado como un pisar fuerte en la vida, para decirlo rápido, muy guay. Y también como una sensación de, hablando mal, de no estar ni para una hostia, que es una cosa que hablamos mucho entre madres de... Sí, en plan de... Pues el otro día estaba en un rodaje y yo qué sé, pues yo a las 6 tenía que recoger a mi hija. Entonces no era hacerlo mal, sino precisamente hacerlo muy bien para estar a las 6, ¿no? Sí. Entonces, esa capacidad la agradezco mucho. Pero sí que es verdad que aún de repente me sorprendo teniendo momentos puntuales de decisiones de inseguridad con mi hija, por ser madre primeriza, ¿no? Pues yo qué sé, pues desde si lo estoy haciendo bien hasta si... Sí. Y yo qué sé, como yo he pensado mucho en todos los temas de traumas, de los padres, de tal, pues ahora me da miedo ser yo la persona que como que transmito traumas a otra persona. Y eso es una parte que no me gusta nada de mí, porque creo que la inseguridad es como la pochez, o sea, es lo antisexy, ¿sabes? Lo anti lleno de vida, porque creo que, o sea, supongo que la inseguridad está bien como pequeñito freno que te ponga en cuestión ciertas Claro. cosas, pero tiene que estar muy bien manejado. Y sí que es verdad que en mi vida a veces me ha manejado a mí la inseguridad. Entonces yo diría que esa sobre todo, si es algo que pudiera así como eliminar de mí y no verlo nunca más. Claro. No, y es verdad que lo de la inseguridad, que me ha gustado esa analogía, o sea, esa metáfora del monstruito que se cuela en todos los cajones. Sí, Y a ti como persona que se dedica a algo creativo, a escribir y además también más cosas, sí. en las que colaboras y haces historias, ¿te afecta o no? En ese ámbito ahí sí que te muestras tú más segura o más con más determinación. Hmm. ¿O es lo de siempre, que dices hasta qué punto Ya, que no lo sabe uno a veces, ¿no? claro, a ver, cuando logro realmente como hacer esa conexión verdadera con el papel, en plan, que es lo que estoy explorando en la newsletter, como semanalmente, como enfrentarme a eso y tener un diálogo mínimamente honesto conmigo misma, sabiendo que luego evidentemente no es un diario, o sea, luego evidentemente hay una edición, etcétera, ¿eh? Pues ahí ya no está tanto esa inseguridad. También es verdad que Internet en ese sentido y el papel es genial para una persona insegura porque no hay tanto ese directo. Pero desde luego sí que la inseguridad es algo que, bueno, es como una lucecita que a veces está más encendida y más apagada, pero está. Y desde luego en el proceso creativo ha estado y ya no pienso que se vaya a ir. O sea, que llegará un día en que no la tenga. Bueno, igual, bueno, volviendo a la vejez, pues igual cuando sea vieja ya me dará todo igual y no me pondré en cuestión. Pero es que creo que eso tampoco es bueno, ¿sabes? Entonces, sí, es como el Pepito Grillo, Sí, ¿sabes? Que no, te va diciendo... el típico. Es el típico señor mayor que le ves que le da absolutamente todo igual. Total. Es Es que ese da un tipo, poco de miedo. señor mayor, da un poco de miedo. Claro, Que porque dices, ya ha ya, abandonado cualquier total, tipo de convención social y total. va por libre. Ya es un. Sí, o sea, no, a ver, que si todos acabaremos así, ok, pero no aspiro a eso tampoco. Entonces, si tengo que tener un poco de inseguridad para estar un poquito más conectada con la realidad, pues ok, sí, sí. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Am, a ver, espera. A ver, en general, o sea, claro, es que no quiero decir cosas que como yo hacerme aquí la buena y no sé qué, porque todos, o sea, tenemos un lado, pues esto, un lado monstruoso y un lado luminoso, ¿no? Pero en general, en mis relaciones intento, insisto, intento tener una relación de igualdad. Yo intento. Y cuando digo igualdad, pues no sé, pues sí, como es que es algo como difícil de explicar, pero esa palabra ya lo dice todo. Entonces, algo que cuando identifico me provoca bastante rechazo es cuando siento que en la otra persona existe un desequilibrio en ese sentido. Es decir, cuando sí, pues tanto una persona, o sea, me sentiré casi igual de incómoda con alguien que me haga sentir un poco superior porque ella se siente inferior, como viceversa, ¿sabes? Mm. Entonces eso es algo que me cuesta. Y de hecho, no para volver al tema de la maternidad, pero es que cuando eres madre, como tienes que tener ese papel obligatoriamente de persona que educa o sea, tu papel al final es poner a esa persona en el mundo y darle unas reglas de juego. Entonces, tú no estás al nivel de tu hijo, ¿no? Y eso es verdad que estoy explorando, digamos, pues el enfadarme, porque hay que enfadarse, o sea, el dar órdenes, el tal, porque es verdad que no es lo que a mí me sale de forma natural, ¿sabes?
Entonces esto sería algo que cuando lo identifico en otra persona digo, "Uf, qué palo, o sea, no me gusta". Y luego también, para reformularlo de una forma más positiva, digamos, sería que... Bueno, no lo voy a decir de una forma positiva, de una forma negativa. En mis relaciones cercanas, eh, una de las cosas que más aprecio es o sea, como la fidelidad, pero en un sentido amplio de la palabra. Es decir, alguien que, pues yo qué sé, que sepa que le voy a explicar algo y no lo va a contar al de al lado. Alguien que recordará cosas que le has explicado, esto que decías que escuchas, ¿no? Ese tipo de cosas pues las aprecio mucho y reconozco que cuando estoy con gente que no tiene esos atributos, son cosas que me van provocando pequeñitos internos rechazos de... Sobre todo el tema de la confianza, o sea, de si yo te he contado algo, o sea, yo en general intento no contar cosas que me han contado, pero porque tengo como un trauma de cuando era pequeña, pues típico de alguna amiga que me contó algo, típico de infancia, adolescencia, y de yo haber contado algo que no debía haber contado y que esto le sentará muy mal a mi amiga. Y precisamente por tener yo, digamos, ese trauma infantil, me tomo muy en serio el que si alguien me confía un secreto... La discreción, ¿no? Y no ser Sí, ¿no? chismoso. Y que ahora voy a citar a Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento, pero es que es una frase que cuando la leí con 14 años se me ha quedado desde entonces, que es: un secreto vale lo que aquellos que tienen que guardarlo. O sea, entonces si a mí me han pedido que guarde un secreto, ese secreto va a valer, o sea, vale lo mismo que yo, digamos. Sí. Entonces, si yo no lo guardo, yo no valgo nada, ¿sabes? Entonces, yo eso lo aprecio mucho. Y la verdad es que a veces es un poco pero al mismo tiempo somos Homo sapiens. Y si, según el libro este Sapiens, que hemos conseguido ser la especie más pues poderosa a base del cotilleo, eso, bueno, eso me pareció interesante en el libro, pienso, estamos un poco... O sea, lo que aprecio es lo contrario a lo que nos sale de forma natural, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Está bien. ¿Y una última exposición que hayas visto o visita a algún sitio que te haya parecido interesante? ¿O alguna...? Sí. Pues mira, estuve en Nueva York en el museo, en el Met, en la exposición de Karl Lagerfeld, de pues como sus piezas más icónicas. Y la verdad que fue un lujo porque nos invitó a HBO y o sea, digamos, fuimos un miércoles que el Met está cerrado y tuvimos una visita privada por el Met cerrado. Y fue increíble, o sea, solo estuvimos en la parte de Karl Lagerfeld, pero atravesamos como todas las salas vacías del Met y fue como, bueno, increíble, o sea, un sueño. Y la verdad que la persona que nos daba la visita lo explicaba tan bien y con tanta pasión cada obra, el porqué de la elección de cada tejido, ¿sabes? Del patrón, de la intención que tenía el diseñador en las obras que creó, que me gustó muchísimo y aprendí mucho. Y la verdad, o sea, siempre que profundizo más en los mensajes que los buenos diseñadores han querido transmitir en sus piezas, es algo bastante impresionante. O sea, me impresiona mucho el poder de la moda cuando está bien conducido. No, te gusta mucho, es un tema también presente en tu libro, ¿no? De repente Sí, es verdad. aparecen pinceladas de ese interés, ¿no? Dices, hablaba con una amiga de los tweets de Kanye West, de Margiela, ¿no? Exacto. Y de una cosa así también, Sí, una sí, mezcla es así verdad. extravagante. Sí, Y también hay esas pinceladas también de, pues eso, de interés por la moda y por la cultura pop en Exacto. general. Honestamente, o sea, soy ignorante en cuanto a como historia de la moda, totalmente ignorante. Y la verdad es que siempre he hecho como un poco expresamente en no adentrarme a tope. Es decir, en no volverme como una connoisseur a tope de la moda, sino poder tener esa entrada y salida fácil con este universo que tiene tanto de malo también, el mundo de la moda, pues por millones de motivos bueno, Sí. pues todo es una industria muy complicada. Entonces, lo que me gusta un poco, o sea, me gusta que mi relación con la moda sea, pues eso, de como tener un pie fuera y un pie dentro. Lo que llega a mover es espectacular, es que es bastante abrumador. Y también la moda como canal para transmitir mensajes a nosotros que nos gusta comunicar,
pues es innegable. Y sí bueno, que ahora justo que vengo de este encuentro literario con Chanel, comentaba que me parece muy importante cuando las grandes firmas hacen, bueno, o sea, como que trabajan esa vinculación real con la cultura, ¿sabes? Sí. Y que no solo se quede en, pues, no sé, una frasecita en una camiseta o una colaboración con el nuevo artista de moda, sino realmente Que la sustancia y que haya sustancia, sí. Sí, sí, aparte. ¿Y tu último libro así favorito que te hayas leído? ¿O uno que te haya encantado? Sí, mira, pues ahora mismo estoy en el 4.º libro de la saga de Elena Ferrante, el de My Brilliant Friend, pues estoy en el 4.º que se llama La hija perdida. O Que la niña perdida. No, ese no es ¿No hicieron una película? Exactamente, eh, hicieron una película. Esta actriz Sí, Olivia Colman, ¿no? exactamente. Dirigida por Maggie Gyllenhaal, ¿no? Exacto, que yo, de hecho, lamentablemente vi la película antes que leer el libro. Y claro, ahora es como cosas que ya más o menos sé, pero lo que me está impactando, o sea, yo he tardado mucho en llegar al mundo Ferrante. Yo creo que o sea, Ferrante es una institución, ¿no? Sí. Y la verdad que yo he tardado muchísimo. Hasta hace unos meses no había leído nada de ella. Había visto obras de teatro, había visto esta película que mencionas y tal, pero no la había leído todavía. Y la verdad que para mí como escritora está siendo una profesora, está siendo una maestra de como esta capacidad que tiene, o sea, de ser tan sumamente precisa en detalles tan, o sea, no sé, o sea, de esta conversación que estamos tú y yo teniendo ahora, sacaría tantas enormes verdades y sutilezas que es, o sea, hasta me coge este complejo de nunca voy a llegar a hacer esto también, ¿sabes? Sí. Pero que hay que tener también esos momentos de asumirse otra vez, sí. No, Elena Ferrante es espectacular, la verdad. Y... Ah, ¿te gusta también? Sí, sí, Qué guay. no he leído, me he leído dos suyos, no más. Pero sí que es verdad que recuerdo descripciones muy precisas de niñas, de estas niñas en el colegio, Esto que es que te es, de transporta a una verdad, facilidad asombrosa. es Sí, asombroso, sí, totalmente. sí. Y una charla o una clase o una exposición de alguien que te haya deslumbrado por su capacidad de hablar, por su forma de hilar temas, por su capacidad de convencer y de seducir, hablando. Mm, Antes has dicho el hombre del Met, pero Es alguno que más. justamente iba a decirte, bueno, era una mujer, una señora que no recuerdo su nombre y se lo tendría que, o sea, me lo tendría que haber apuntado porque o sea, hasta el punto que me gustaría algún día incluirlo en alguna historia mía, como hacerla un personaje de Todo es ficción. material, todo es O sea, material. todo es material todo el rato, sí, sí. Porque, bueno, no solo por la forma en la que iba vestida, que la verdad que me encantó, sino era una neoyorquina de origen asiático que, que tenía muchísima clase. Su fondo de pantalla del móvil era un tekel, que yo amo a los tekels, entonces ahí ya me enamoró. Y entonces deduje que no tenía hijos, porque si no, supongo que lo correcto es tener la foto de tu hijo y no de tu perro. Y era como lo explicaba, o sea, con una pasión y como hacía esto que los americanos hacen muy bien, que es de como a ti como espectadora hacerte sentir muy partícipe de lo que ella te está explicando y como en plan, esa es una pregunta súper pertinente, tal, no sé qué, que es muy guay cuando hacen esto bien. Y ella explicó que ella era freelance y que trabajaba para todos los museos de Nueva York. Y pensé, wow, o sea, tú mañana estás en, o sea, ¿sabes? Sí. Pues no sé, o sea, me dijo, en el único que no trabajo es en el de, que lo decía un poco en broma así, pero en el del sexo, que yo no he ido nunca al No. Museo del Sexo o lo que sea. Pero sí, pensé, jolín, qué vida más interesante. Me encantaría como verla así como sí. Antes lo que decíamos, lo de ser invisible, ¿no? Invisible, imaginarme su Y seguirlas piso. un día por Nueva York a ella. Claro, exacto, exactamente. Había un relato de Paul Auster en la trilogía de Nueva York que hacía eso, que era de repente un tipo empezaba a seguir a otro porque sí. Y Exacto. empezaba... Sí, Paul Auster, un tiempo tuve mi época Paul Auster también. Sí. Está guay. ¿Y un olor favorito que tengas? El olor a lirio. Ah, Sí, me encanta, me hace muy feliz. O sea, lo asocio a limpieza, a una casa feliz, ¿sabes? Porque cuando hay lirios,
significa que alguien se ha tomado la molestia como de pensar en una flor que huela, es alguien que le está poniendo amor a esa casa, ¿sabes? Y supongo que lo digo por mí misma, que cuando yo estoy bien, pues compro lirios, y cuando estoy más estresada, como épocas igual más de ahora, con la vida un poco más frenética, hace tiempo que no entran lirios en casa y eso significa que ha habido menos tiempo para eso. Sí. A mí me gusta la flor esta, tiene un nombre así muy poético, la dama de noche, No conozco. que es esta flor que tiene, podría parecerse al lirio blanco, a lo mejor me crucifica ahora un experto de flores, pero esta flor también blanca, que huele muy bien, pero que sobre todo le llaman dama de noche porque libera su olor cuando se pone el sol. Entonces, pues, cuando se hace de noche, ¡Qué de repente maravilla! suelta su aroma, su olor. Jolín. Y luego por el día no. Entonces me gusta esa especie casi de forma de vida, ¿no? De esa total. flor, de esa mentalidad, Exacto, ¿no? forma de vida. Sí, sí. ¿Tú eres más una persona de noche o más de día, a nivel de cómo crear o escribir o pensar ideas? Mucho más de noche. Vale. No tengo esta... O sea, eres una dama de noche, un Más o caballero menos, de noche. Más o menos. De hecho, la otra le llaman dama de noche o galán de noche. Ah, qué guay, que galán. Tiene nombre ya de culebrón de sobremesa. Pero, Sí, sí. pero digamos que me gusta más trabajar hacia el final del día. Pero, por ejemplo, los podcasts me gusta un poco más grabarlos por la mañana que por la tarde, que me produce un poco más... Como ya que estás más cansado. Sí, es más crepuscular todo. Claro, O sea, es más, ya. va con el ánimo de la persona, o la forma... 100%. Por la mañana la gente está más fresca, más 100%. enérgica, más... Y por otro- dada a hablar, ¿no? En Sí, realidad. el otro, la gente se apaga Tienes razón, un poquito más. Y por eso a veces las presentaciones de libros o algo así que siempre se hacen muy tarde, Sí. sobre todo en España más, a veces noto eso. Ya. Me gustaría que fuera un poco más... Sí. Y claro, supongo que se hacen tarde, pues porque la gente trabaja, Claro. obviamente, pero es verdad que, pues, ¿por qué no hacerlo un domingo por la mañana? Es verdad. Sí, de hecho, o un cuando con sábado. el tema de la pandemia, un poco se puso de moda aquí algo, lo de conciertos Es de por la verdad. mañana o algo así, por el toque de queda y todo eso. Sí. Y a mí me gustaba mucho poder Sí. ir a alguien. Me gusta mucho ir al cine cuando he estado en Estados Unidos a horas que aquí sería una locura, pero me gusta ir al cine A mí esto me flipaba también en Nueva afuera York. de la... Total. Me encanta. Era ir sola también. Yo en Nueva York es el único, o sea, no, en Barcelona también he ido sola, pero es verdad que no lo tengo tan no sé, no es tanto una costumbre de ir sola al cine a horas intempestivas, es una cosa muy de Nueva York, ¿no? Bueno, esa soledad que hablábamos antes también de... Bueno, no hemos hablado de la soledad, pero de la ciudad de Nueva York que ambos hemos vivido. Sí, y luego Sí. tú dices ¿no? que has estado hace poco y decías que cada vez que pisas Nueva York sientes una ráfaga cierta, ¿no? Sí, es verdad. Jolín, sí, me encanta que lo has leído con atención. Sí, no, es que no supe otra forma de describirlo. Era como que llegas a un lugar que da igual el tiempo que ha pasado, pero que en un segundo has reconocido los códigos de la ciudad. Es bastante... Es curioso, ¿no? Encima una ciudad pues tan compleja también, pero quizás precisamente por eso, como que es tan definitiva Nueva York, que es eso y es lo que hay, que hace pasar por ahí, ¿no? Sí. Lo de la ráfaga me recordó a un discurso que dio el director de cine Garci cuando ganó un premio por un artículo en Mariano de Cavia, que me encantó el final, que decía, me he dado cuenta, ya es mayor, ¿no? Y decía, me he dado cuenta que a veces en la vida recibes 6 o 7 momentos de esa felicidad que es como si alguien hubiera dejado abiertas las puertas del paraíso y te llega una Wow. ráfaga, ¿no? Y dices, solo ocurre 6 o 7 veces y luego la cierran para siempre. Esta es una de ellas. Decía, me pareció Wow, es muy bonito, Lo de la Sí, ráfaga me vino a sí. la cabeza eso, más el concepto de la elección de la palabra ráfaga me gustó. Qué en guay. lo que escribiste tú también. Qué guay, sí. Sí, sí. Pues he de decirte que justo esta frase como que la edité varias veces. Bueno, o sea, típico como de decir, ay, o sea, ráfaga cierta es un poco raro, pero pensé ya, pero es que no veo otra forma de decirlo, tal, no sé qué. Una ráfaga que reconoces, como a veces Justo. te pasa cuando el olor de alguien y es una ráfaga cierta. Hay ráfagas y hay ráfagas. Y mira que borré cierta y luego en la última edición lo añadí. O sea, que agradezco mucho que hagas esta mención. Un talento desconocido que tengas, aparte de bailar con Post Malone, Aparte,
cubierta de aceite de mosqueta. A ver, eso es un talento, no es porque bailar no bailo precisamente bien. Pero mira, un talento que tengo rarísimo, que no sé para qué me sirve, pero que le podrás preguntar a cualquier amiga y te dará, o sea, y dirá que sí, dará fe de ello, que tengo una memoria extraordinaria para cuando sucedieron las cosas. Mm. Pero es que no sé por qué, o sea, hasta el punto de que hay amigas mías que es habitual, ¿eh? Que me escriben y dicen, oye, le tengo una pregunta, ¿cuándo lo dejé con Esteban? Y yo, en 2010. O sea, yo les digo cuando dejaron... Por esto estaba tranquilamente en su casa. Claro, sí. Exacto. O yo qué sé, o sí, no sé, me acuerdo evidentemente mucho de mis propias fechas, de fechas importantes en mi vida, pero es que a veces ni tan importantes. Entonces, no sé por qué mi memoria decide seleccionar esto y no cualquier otra cosa que me serviría O sea, mucho más. Y eres precisa con el año. O sea, se te da Sí. bien eso, ¿no? O sea, en general, yo diría que tengo buena memoria también. ¿Tú has estudiado Derecho? He estudiado, sí, más o menos. Sí, Vale. estudié Derecho, varias asignaturas. Sí. Vale, es que antes has dicho algo como contrato vitalicio o algo así que pensaba, mira, tal vez has estudiado Derecho. Sí, no, pero vuelta a eso, que sí, que en general, pues creo que memorizo bien, pues en parte por haber estudiado Derecho o lo que fuera, pero sí que es raro que memorizo cosas muy, que no sé, y sí, las pongo como en el lugar, las sitúo muy bien en el tiempo y en el espacio, ¿sabes? Sí, no sé. Sí, y eso no te ha trastornado un poco la pandemia, precisamente, que a partir de Sí, que te rompen tus total. maneras de situarte, ¿no? Yo también uso como varias anclas y Sí, tengo mucha facilidad para sí, eso también. Yo sí, tengo sí, facilidad sí. para, y lo mido cuando empecé la carrera, para mí es una Ah, fecha buenísimo. fundamental y de Sí, ahí tiro para adelante y para atrás y digo, sí. esto ocurrió después de esto, yo estaría en no sé qué curso más o menos y ahí se me... pues Claro, lo uso eso como... tuvo que ser ahí porque Claro. si no, no tal. Claro, pero es curioso porque eso, hablando con amigos y tal, es un tipo de cabeza. O sea, otra persona no entendería que nosotros recordáramos de esta forma. Y para mí es como evidente, rollo, pues lo pongo, o sea, si estaba en la uni, vale, significa que fue de tal a tal momento. Hacía calor, bueno, Sí, es sí. como bastante evidente, ¿no? Pero no todo el mundo accede a los recuerdos de la misma forma y es un tema que me No, parece súper interesante. yo lo uso mucho decir, no, fue después de este viaje o fue antes de este Exacto, viaje o yo no había claro. conocido a esta persona o sí. Es como un Y puzzle un sí, poco. claro, claro. Sí, es un puzzle mental de si tal tuvo que ser ahí, es como una deducción. Ah. ¿Un hotel en el que vivirías una temporada, que te quedarías ahí más tiempo del permitido? Qué guay esta pregunta. Porque me gustan mucho los hoteles en general, pero te quiero decir uno... A ver, ¿me dejas que diga dos? Por Porque me supuesto. cuesta. Sí. En Europa diría el Hotel Locarno en Roma. Mm. ¿Lo conoces? No. Pues te lo recomiendo muchísimo. Es un hotel súper bonito que tiene como un aura, una vibración un poco parecida al Marmón de Los Ángeles, en el sentido que es como un poco decadente así. Y es muy guay. Y resulta que ahí, bueno, cuando nos hospedamos en ese hotel, estaba Bill Murray. Mm. Y fue gracioso porque estaba yo con mi marido, que, bueno, él tiene barba y yo soy rubia. Esto lo digo por lo siguiente, que de repente Bill Murray vino y se sentó en nuestra mesa. Un segundo, nos miró, o sea, hizo como una cara así de tal y se fue. Entonces, y se fue a sentarse con una chica rubia y un chico con barba. Entonces, claramente era como que se había confundido. Y el chico con barba era un actor, que soy muy mala para estos nombres. Bueno, además bueno, es el que sale en la peli de Wes Anderson. Jason Schwartzman, Exactamente ese. es el, ¿no? Es sobrino de Francis Ford Coppola. Exactamente, él. Pues él que en ese momento iba con barba y yo me imagino que debía ser su pareja, que no tengo muy Sí. en mi récord quién es su novia o lo que fuera, que era una chica pues mínimamente parecía a mí así de lejos, tampoco...
Y nada, entonces, bueno, fue una tontería, pero nos hizo muchísima gracia, entonces se ha La leyenda es quedado... de Bill Murray, tiene varias. Tiene la de la patata frita, esta mítica. Exacto, si es Que que... dicen que Sí, cogió sí, una patata frita a un justo. desconocido y le dijo, nadie te va a creer cuando lo cuentes por ahí. Exacto, Esto es un poco exacto. eso. Pues yo tengo la mía propia que él no la convirtió en leyenda porque no dijo, o sea, nadie os va a creer Sí. que me sentaré en vuestra mesa, pero yo prometo que eso pasó. Y de hecho, como ellos estaban quedando en el hotel, bueno, sí, se estaban quedando en el hotel, creo. Mi marido en un momento dado les pidió una foto a los dos, porque él también es fan del que has mencionado, que me cuesta... Tiene una serie muy buena en HBO, se llama Bored to Death, Sí, exactamente. que va precisamente de un escritor. y tal, Exactamente, está muy bien. exacto. Sí, que está con el síndrome de la página en blanco, Sí, ¿no? sí, sí. Tal, sí. Y, y bueno, entonces hay una prueba de eso que te enseñaré, que realmente eso sucedió. Así que ese sería uno. Y luego, más reciente, que estuve hace poquito en Tokio, me gustó mucho un hotel, pero tampoco sería el hotel que me quedaría toda la vida, pero que es el Aoyama Grand Hotel, que me gustó mucho. Pero es que en Japón yo creo que todo me hubiera gustado también. Bueno, y Bill Murray ahora sale con Kellys, la cantante Kellys. No lo sabía. Es la pareja más extravagante de Kellys, es la de... Qué fuerte. La canción está de My Milkshake, ¿no? Sí, 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 sí. Pues O sea, están saliendo. saliendo, sí, sí. Wow. Sí, sí, es una cosa... Este hombre no deja de sorprender. No deja de sorprender. ¿Recuerdas el primer disco que te compraste con tu dinero? El que dijiste, voy a la tienda a comprarme esto. Sí. Y claro, no me siento muy orgullosa ahora Nadie se tampoco. siente orgullosa del primer disco. Vale. Nadie. Aquí han Yo- hecho barbaridades. Claro, ¿eh? claro. Yo creo que tuvo que ser... Es que hay dos posibilidades. Que fuera o Laura Pausini. Aquí otro día lo dijeron, Laura Pausini, precisamente. Mira, es que a ver, ha marcado... Sí, sí, sí. Más Bueno, que y perdona, y me retracto, no me tendría que, o sea, no me tendría que avergonzar porque, o sea, Laura Pausini me ha hecho llorar como pocas. O sea, fue o Backstreet Boys, que eso sí, así que, uff, Fue un momento fan tuyo, Backstreet Boys. absoluto, o sea, pero durísimo, sí, sí, sí. Pero tú eres pequeña, ¿no? Para Backstreet Boys, ¿no? Para Yo cuando creo pegó fuerte. que yo era más, es que yo era como más avanzada, digamos, como tenía hermanos mayores, pues típico que haces lo que, sabes, como que... Luego también, que esto ya me enorgullece un poco más, que también recuerdo Offspring, lo escuchaba Sí, muchísimo. el de Americana, el disco. Exacto, de- justo. Nirvana también. Pero bueno, estos ya son como más cool, o sea, digamos que los más pop así. Pero bueno, Laura Pausini tenía letras que no sé si se las escribió ella o no, pero que eran bastante... O sea, para una niña de 7 años o lo que fuera, era como... ¿Cómo se llamaba la Como muy historia esa de emocionante. Marco, no? Exacto, No. Marco se ha marchado para no volver el tren de la mañana, marcha ya sin él. Sí, sí. Era como... Claro, yo recuerdo como imaginarme el tren, como todo, ¿sabes? Como todo, imaginarme toda la letra, todo... Me metía mucho en su película, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y la primera película que viste 2 veces en el cine, que quisiste volver a verla? Ah, sí. Mira, una de ellas fue Francis Ha. Sí, Lo estoy diciendo bien, ¿no? sí. Sí. Esta de aquí, mira, hablando de cines en Nueva York, la primera vez que la vi fue sola en el cine en Nueva York y luego creo que vine aquí o sea, a Barcelona y cuando salió en Barcelona la volví a ver. O sea, fue como una cosa que me hacía La de mucha Greta ilusión. Gerwig, ¿no? Exacto. Que bueno, no sé, como que tocó puntos que me gustaron mucho. Sí, esta sería una. Sí, que típica, está rodado en blanco y negro. En blanco y tal. negro, justo. Y luego también es en qué momento de tu vida ves esa película también, Claro, claro. ¿sabes? Yo estaba en un momento, bueno, un poco lo que mencionábamos de Nueva York y de estar a punto de dejar la ciudad de Nueva York y de cambio, y de sentimiento de pérdida, de sentirse muy perdido. Y esta película Esa retrata escena muy de ella bien. bailando por la calle de Nueva York, ¿no? Exacto, o sea, retrata súper bien eso, sí. ¿Un desayuno favorito que tengas? Mira, en desayuno soy súper basic bitch, pero además como que orgullosa de eso, te lo prometo, o sea, Basic bitch. soy, de verdad que lo soy en plan, tostada con aguacate, o sea, la cosa más de Instagram 2012 que te puedes imaginar, será lo que voy a ir, o sea, el café, el latte con leche de avena y la tostadita con aguacate y como semillas así de sésamo por encima, me va a hacer muy feliz ya. O sea, es como que para el desayuno pido... O sea, luego en comida me gusta muchísimo comer, me gusta comer, o sea,
cualquier cosa y tal. Pero es verdad que el desayuno pido algo como muy básico, sí. Si, por ejemplo, si ahora pudieras transportarte 24 horas a Nueva York, Ajá. ¿qué sitio visitarías para comer, para tomar algo Para, rápido? para comer, ¿eh? Sí. No para desayunar. No, para comer, Vale. para comer. Para comer iría a un... es que... Espera, ¿eh? Elige bien tu bala, ¿eh? Sí, 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 no puedo fallar ahí. Porque te iba a decir a un japonés que me gusta muchísimo, que es súper auténtico, pero para eso ya me iría a Japón a tomármelo, Sí. quiero decir, tampoco... a ver, o sea, pensando en el lugar, te diría el Baltazar, Sí. pero es que no tanto por la comida, Claro. porque no se come súper bien. Eso es lo divertido y lo que ha hecho este tío, Keith McNally, que es el que lo creó. Ah, vale, el mira. de que él dice, la comida está bien, pero es la atmósfera, es el Es que ambiente, total, es que es la total. gente que ves pasar, eso es Total, divertidísimo. exacto. Sí, sí. Pues entonces, esto, si me quiero poner en modo voyeur es el que diría, y si me quiero poner en modo comer bien, diría un restaurante indio al que solía ir en Midtown, pero que no recuerdo el nombre. Mm, Y si no, iría a Scar's Pizza a tomarme un slice de pizza neoyorquina. bueno. Sí, o sea, como basic, pero en un significado distinto de basic, sí. Y ahora que es verano, la pregunta estacional, ¿es Sí. tu helado favorito, el helado que te transporta a tu... Ajá. Mira, tengo que decirte una cosa del helado que espero No, que... si me dices que no te gusta, sales del hotel, pero vamos, con las maletas y... Es que tengo un problema con eso. A ver, a mí me gusta gusta ser el helado? sincera cuando... No, espera. A mí me gusta el gusta el helado. helado? O sea- Me encanta el helado, me encanta el helado. O sea, no me canceles todavía, me encanta el Vale, helado. vale, vale. Pero no vibro tanto con el helado como el resto de la humanidad. O sea, si yo pienso en verano, pienso más en, pues no sé, como en un mojito, en sandía, ¿sabes? Como súper bien cortada, en ensalada de higo y queso feta. O sea, pienso más en platos así que en un helado. Sin embargo, si me tengo que tomar un helado, o sea, me lo tomaré feliz de la vida porque es azúcar, leche y, o sea, es todo lo mejor de la vida. Entonces yo diría helado de pistacho. Helado de pistacho. Sí. Bien. Pero es igual porque estoy con una persona que es un fanático del helado, que me hace verme a mí como una sosa, ¿sabes? Como una... Un equidistante del Exacto, helado. sí, sí, sí. No, no. Claro, pero te prometo que no tengo ningún problema con el helado, te lo juro, ¿eh? Vete con tu sandía y con tu, Sí, sí. y con tu Exacto. ensaladita de Ya, no sé ya, qué, ya. O sea, ahora a parezco- tu querida Grecia. Jolín, madre mía, he parecido como una healthy foodie. No, pero por ejemplo, pues la típica persona que se tomaría un helado, yo pediría un postre en sí mismo, pediría un brownie, pediría algo así. Algo ahí contundente, un buen brownie. Sí, y que no esté frío, creo que tiene que ver con la temperatura. Pero no sigamos por ahí porque no quiero que te enfades por... No quieres que surjan fricciones. Exacto. Una persona que te inspire mucho, porque yo creo que además en tu libro hay mucho de eso, no noto de... Tú cómo ves a las personas con admiración que puede ser desde cualquier persona, desde una compañera de pupitre a una amiga, Sí. a alguien que otra escritora o alguien que pasa por la vida de los protagonistas de... Veo siempre como una capacidad genuina para la admiración, una predisposición para el interés hacia los demás. Entonces te quería preguntar por eso, alguien que te pueda parecer últimamente muy inspirador para ti, de redes, escritora, periodista, lo que sea, lo que... Pues, mira, pues por ejemplo, o sea, bueno, pienso por ejemplo en Ana Rujas, que precisamente he venido ahora de estar con ella, y pienso que es una persona que admiro mucho o sea, por la dirección que tiene con las cosas que quiere. Y eso es una cosa que siento que culturalmente los hombres lo habéis tenido, digamos, algo como más natural en vosotros, algo que quizás habéis visto en vuestros padres, en alrededor, y que las mujeres quizás estamos explorando eso. Bueno, hace ya mucho tiempo que lo estamos explorando, pero me refiero, es algo más... nos saca más de la zona de confort ser una persona con dirección, ¿sabes? Porque nos piden más complacencia y nos piden más
otros atributos que no son tanto de alguien que quiere llegar allá y va a hacer todo para llegar allá. Entonces, cuando veo eso en personas a mi alrededor, pues lo admiro muchísimo. También, por ejemplo, admiro mucho a una muy buena amiga mía que se llama Camila Falquez, que es fotógrafa, vive en Nueva York justamente, y también es una persona que veo esto mismo. O sea, y cuando digo dirección y todo eso, no es tanto, pues no hablo ni de agresividad, ni de ponerse por encima de alguien, ni nada así, ¿eh? Hablo más de como de tomarse en serio su carrera y tomarse en serio el lugar a donde quieres llegar y todo el trabajo que te va a tomar llegar allá. Y la verdad es que para mí es que es pura... o sea, es esta cosa de cuando ves a alguien a tu lado que lo hace... Es casi un mimetismo, dices, si tú puedes, yo puedo. Pues es una sensación que me pasa pues con muchas amigas mías, como por ejemplo con Camila, y luego con personas que no veo en mi día a día, pero que están a mi alrededor, como Ana, que te comentaba, o otras personas que... O Paula Ribó, que es su nombre artístico de Rigoberta Bandini, que me cuesta hablar así, porque como es amiga, pues también, ¿no? Como personas así... Y luego ya, cuando aún lo admiro más, también es cuando son madres y logran hacer esas dos cosas que a veces son tan incompatibles, ¿no? ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Mira, me encantan esas preguntas. Mi estado de ánimo actual, te voy a contestar con honestidad, no es tristeza, no... O sea, es un estado de observación. Espera, lo voy a intentar como articular bien. Creo que me encuentro en un estado nuevo, que es un poco raro para mí, que es un estado en el que estoy observando, que estoy llegando como al final de un primer acto de mi vida. Los caminos. Los caminos, otra vez. Es que estoy obsesionada, sí, sí. Pero es como una... Es difícil, o sea, si ahora te tuviera que explicar por qué, me enrollaría mucho y no te diría nada con mucha sustancia porque es algo más bien intuitivo, pero sí que estoy teniendo la sensación de que quiero o de que debo hacer como un paso hacia adelante, sea lo que sea que signifique eso. Entonces, esta sensación, que lo estoy diciendo como de forma muy etérea y abstracta, pero es que no sé muy bien cómo decirlo de otra forma, pues a veces me lleva a un poco de inquietud y de pregunta y de desasosiego, y a veces me lleva a un estado de mucha curiosidad y de muchas ganas de saber qué es. Entonces es como un estado oscilante, diría. ¿Y una posesión preciada, algo material, no necesariamente, o no porque no tiene que ser algo muy valioso porque sí, que haya sobrevivido a mudanzas y que vaya siempre contigo? Sí, es un cenicero que era de mi abuela, que es del Hotel de la Paix de París. Creo que no fue robado. Se lo metió en el bolso tu abuela, lo sabemos bien. A ver, podría ser y no me extrañaría, pero también te digo que pone como su nombre o algo así, o sea, está como... Claro, eso ya después, claro, dijo. A mí no ¿tú me crees lo que quites. fue después? Que va. No creo. Yo tengo exactamente igual que tú, tengo también un llavero que conservo con mucho cariño de mi bisabuelo de otro hotel también. Y sé que se lo regalaron. Claro. Y creo que esas cosas se han perdido también. Exacto. Esa memorabilia. Justo, sí. Y la verdad que sí, ha sobrevivido a muchas mudanzas. La verdad que ella seguro que no me lo regaló porque ella murió cuando yo tenía 6 años, entonces es algo que en algún momento dado pues estaba en casa y mis padres... Igual la que lo robé fui yo de casa de mis padres, eso puede ser. Pero sí que le tengo como mucho cariño pues por ese amor hacia París en general, pues sí, como una vida que no conocí, no sé, como muchas cosas, como mucha nostalgia ahí en un cenicero. ¿Tú fumas? No. No. Claro, la pregunta es pertinente. No, o sea, ahí guardo, yo qué sé, guardo como los pendientes que he perdido uno, pues el otro, ¿sabes? Como es un poco como un cajón desastre, pero que le tengo cariño porque pienso en... No fumas, scrolleas, ¿no? Sí, exacto. After sex. Ha usurpado ese lugar. ¿Y un mentor que hayas tenido, alguien que te haya abierto camino y te haya enseñado cosas útiles de la vida? Pues mira, sin duda, y el único que he tenido, y no sé si tendré alguno más, es mi buen amigo Jordi Lavanda. Sí, la verdad es que, bueno, yo conocí a Jordi a través de Pau, que Pau es mi marido, ellos son amigos de toda la vida, y
Bueno, y nos hicimos amigos, pues eso, a través de él. Y ya como que fue una amistad que empezó desde el principio y sigue a día de hoy, que es hasta el punto de que no le considero el amigo de mi pareja, sino es mi amigo, ¿no? Y él es mayor que yo y es una persona para mí muy sabia, o sea, creo que es un sabio. Y también es una persona, hay sabios y gente que es más mayor que nosotros, pero que no tienen esa capacidad que creo que él sí que tiene, que es de hacer bueno, como en momentos en los que tú acudes a él, pues de darte un buen consejo, ¿no? Y yo en algún momento he tenido algún momento de, es que no sé si hacer esto o lo otro, o dudas existenciales importantes con algún texto, no en plan cualquier texto, sino algo importante que no quiero que se entienda de otro modo. Y Jordi es muy lector y además escribe súper bien. Y siempre ha sido una persona capaz como de darme una opinión súper válida y crítica, porque no es nada... O sea, no te va a decir que todo está bien, ni mucho menos. O sea, en tu texto de cómo atrapar una idea, él estaría dentro de ese consejo de sabios del que hablas, ¿no? De persona en la que tú Jolín. acudes para, ¿no? Justo. Que te cuente, para que te alumbre un poco y que te diga la decisión que tienes que tomar, que a veces es difícil elegir. Totalmente, ¿No? sí. Qué interesante, ¿no? Y Jordi Lavanda, la verdad, tiene una carrera, también fue muy pionero él, ¿eh? Totalmente, si es que... En una época en la que no había tanto acceso a internet, Claro. pero él estaba presente ya y con toda su iconografía, como lo quiera llamar, toda su obra ahí. Y He de decir que me encantaría escuchar una conversación entre vosotros, porque es como una... O sea, es que sabe mucho de todo, o sea, en general, es como muy... Es un gusto hablar con él, pero de todo, ¿eh? O sea, puedes hablar de... Es que es ese tipo de persona, ¿sabes? Que podrás estar hablando pues desde lo más petardo hasta lo más elevado, que te sacará como cosas muy, muy interesantes. ¿cuál es su posición respecto al helado? Pues él es un fanático Ya está, del helado. ya está, dale mi teléfono. Dale. No, o sea, tenemos que hacer una quedada los tres ya, porque es un fanático de verdad. O sea, él, sí, de como que abajo de su casa, antes, ahora ya no, creo, había esta cadena, que no me va a salir el nombre, de helados, italiana, que está en Barcelona, en las Ramblas, bueno. Giangrossi. No. Bueno, es igual. Sí. En otro, qué rabia. Y se compraba el tarro más grande, o sea, rollo, es un fanático de verdad, sí, sí. ¿Y un punto de inflexión en tu vida? Un momento en el que, hablando de caminos. Sí, hablando de caminos. Pues diría que por ahora ha habido dos, así como muy evidentes, para mí, que son uno cuando dejé la abogacía y el otro cuando me convertí en madre. O sea, digamos que fueron como los dos así como que sí, que pegó un volantazo así fuerte. Es bonito lo que cuentas, bueno, está también en la solapa de tu libro y también lo cuentas en el podcast con mi amiga Coco Dávez, que Ajá. cuentas lo de que te gustaban las palabras, cuando Sí. te diste cuenta que te interesaban las palabras y que Sí. es verdad que en el derecho la importancia que tiene la elección de una palabra en un contrato, en una ley, la elección, el ser conciso en un artículo, cómo tiene que construirse desprovisto de malas interpretaciones y eso es muy interesante, el compromiso de la palabra y tú cómo que te quedaste con eso y lo usaste para lo que haces ahora. Sí, exacto. O sea, al final es verdad que cuando entiendo que sorprenda pues el ser abogada y ser escritora, porque en sí mismo puede parecer que no tiene nada que ver, pero es que es verdad que es la misma herramienta, es que son las palabras. Y es lo mismo pues sí, yo en las palabras pues escribo poemas, pero también escribo canciones, también, o sea, no solo escribo ¿sabes? Como un tipo de formato, pero es verdad que lo único que hay un punto en común es en las palabras. O sea, es como un fuerte enamoramiento hacia ellas, sí. ¿Y un lema que tengas en la vida, algo que podría estar en tu escritorio, en tu despacho donde trabajes? Sí. A ver, no tengo un lema que yo me repita de forma tan consciente constantemente, pero quizás sería... O sea, mira, hablando de palabras, no te voy a saber decir las palabras, pero el mensaje tendría que ver como con la valentía de decir la verdad de las cosas. O sea, como intentar no perder a la hora de escribir ese deseo de ir hacia la verdad, sea lo que sea que significa eso, que a veces es difícil. O sea,
como intentar estar siempre lo máximo posible conectado con la honestidad. Pero estas cosas las digo siempre con la boca pequeña porque puede parecer tanto que me lleno la boca de decir estas cosas y en realidad, ¿sabes? Como... O sea, a veces es precisamente lo que quieres, ¿no? Que a base, o sea, fuerza de repetir, Sí, prenda un poco en ti, ¿no? O sea, o cale en ti, ¿no? Las cosas. es verdad, sí. O te lo tengas presente. Yo a veces escribo sobre cosas que es que no es porque yo las haga, sino es porque yo quiero hacerlas o porque es una Es forma verdad, en de... eso tienes toda la razón, sí. Sí, 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 sí. Sí, es verdad, supongo que como a veces o sea, no siempre es fácil escribir desde la honestidad, pues intento acordarme de eso, intento acordarme pues de no escribir, pues por ejemplo, ¿qué significaría para mí? Pues no escribir sobre los temas de los que siento que se me está pidiendo que escriba, sino intentar escribir sobre lo que a mí me llama, que no siempre puede ser lo mismo. Es un ejemplo de honestidad o también como explorar el no siempre intentar encontrarle luz a todo, ¿no? A todos los personajes, a todos los finales, sino realmente explorar también la oscuridad. O sea, este lema es muy amplio, sí. Pues Leticia, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. Yo Los también. cisnes de Macy's están por ahí, están moviéndose por ahí en Sí, librerías y que se acerque la gente a lo que has escrito, a tu libro, a tus historias, a tus personajes y que ha sido un placer tenerte aquí. igualmente, de verdad. Se me ha hecho súper corto. Gracias.